Es importante que el IFE lleve a cabo un procedimiento abreviado. Y jurisdiccionalmente, fíjense ustedes que ese es uno de los casos en donde los jueces, sobre todo jueces que son proactivos, diseñaron por vía jurisdiccional este procedimiento abreviado. Entonces, ese fue uno de los casos interesantes en la historia del funcionamiento de los tribunales, en donde los jueces diseñaron el procedimiento con plazos muy abreviados, donde se respetasen las garantías de debido proceso, y por tanto el IFE actuó no con fundamento en una ley, sino con fundamento en la propia sentencia. Y entonces de esta manera pudo actuar. Y a partir de ahí se creó esta vía con la cual de manera rápida podía llevarse acciones que fuesen correctoras del procedimiento. ¿Para casos particulares, doctor? Principalmente aquellos que tenían que ver con exhibición de spots y de propaganda en los medios de comunicación, que solo requerían, claro, en donde en cosa de horas se puede causar un impacto y por tanto puede también en cosa de horas seguirse evitando lo que el IFE estime que es una conducta irregular. Después se amplió el efecto, pero ese fue el origen. ¿Por qué hay que revisar hoy el PES, el procedimiento sancionario? Yo creo que hay que revisarlo por varias razones. Primero tendría que ver con cuestiones muy específicas del PES, para no hablar del nombre larguísimo, ¿no? Del procedimiento especial. Y además nada carismático. Exacto. Pero tiene que ver con lo siguiente. A ver, primero tiene que ver con el diseño. Y es este. Lo deseable es que las conductas que son irregulares deben, para ser eficaces, tengan que ser muy precisas para que todos aquellos que actúan en relación con el procedimiento electoral puedan conocerlas, pero también saber cuándo hacen bien y cuándo hacen mal. Esto es, si un medio de comunicación puede llegar a ser sancionado, lo deseable es que sepa cuando realizas las transmisiones si incurre o no en una conducta irregular, lo mismo que los partidos, lo mismo que los candidatos, lo mismo que cualquier persona. Y por tanto, la ley sería deseable que la ley estableciera con precisión cuáles son las conductas. ¿No es el caso del PES? No es el caso. ¿Por qué? Porque el sistema electoral está sancionado bajo una idea de que todo aquello que implique el incumplimiento de obligaciones puede ser sancionado. Parecería ser que es muy fácil saber cuándo hay una obligación o no hay una obligación, pero ahí hay un problema, porque en ocasiones las obligaciones que establece el COFIPE están redactadas de una manera sumamente general y ambigua. Por ejemplo, le diría, los partidos políticos están obligados a respetar los principios de equidad. ¿Qué es equidad? ¿Qué es equidad? Ya estamos en un tema de interpretación. Por supuesto, es sumamente interpretable. Entonces, cuando el IFE determina a su juicio que está violando el principio de equidad, entonces el partido o algún otro sujeto puede ser sancionado. Es decir, la máxima sancionabilidad se puede convertir en la máxima incertidumbre. Claro. Claro, ¿sí? Estamos de acuerdo. Porque no hay una conducta exactamente precisable y por tanto conocible. Pero al escucharlo pienso, ¿es posible llegar a un punto de precisión realmente? Porque bueno, todo el mundo jurídico es eso, interpretación. Sí, pero se puede avanzar. Estar frente a sanciones, a la manera del derecho penal, debe ser lo más exactamente conocible. Ahora, en el caso de sanciones administrativas también es deseable eso. Por supuesto, es imposible establecer con precisión cualquier conducta que pueda ser sancionable. Pero aquí hay una cosa, si usted quiere, y a la manera de la palabra o de los términos que están en este momento en el foro, algo legaloide. A ver, quiero explicar esto legaloide entre comillas. Una cosa es sancionar infracciones administrativas y otra cosa es hacer cumplir obligaciones administrativas, que son dos cuestiones distintas. Pero se parecen muchísimo. Claro, se parecen muchísimo. Pero, por ejemplo, uno de los casos que está narrado en el libro es el tema del derecho de réplica. Hubo un caso, el señor
un candidato en Nuevo León, postulado también por la izquierda, tuvo en el proceso de su elección, frente a una publicación de un diario de Nuevo León, que decía: el señor Picasso se ostenta como profesionista y no es tal. No demuestra con su título si es o no, creo que médico, no me acuerdo muy bien. Entonces, por supuesto, esa publicación dañaba su prestigio. Y entonces él pidió el derecho de réplica, argumentando que sí, y demostró las constancias en donde acreditaba que estaba titulado. El diario le negó el derecho de réplica. Entonces, el Código Electoral establece que los medios de comunicación tienen la obligación de dar el derecho de réplica. Pero no hay ninguna norma que diga al medio de comunicación que viole el derecho de réplica se le sancionará con tal a tal, con tal o tal multa. Es decir, tenemos está obligación, claro que tienes una hay obligación, pero como no hay sanción, no necesariamente no pasa hay nada. una sanción tipificada. Bueno, entonces el IFE dijo, mire, no tengo procedimiento que me diga cómo dar el derecho de réplica. Entonces el señor fue al Tribunal Electoral y le dijo: efectivamente no tienes procedimiento, pero aplica el procedimiento especial sancionador. Entonces, el procedimiento especial sancionador fue utilizado para obligar a cumplir al medio de comunicación su obligación. Pero no necesariamente esto significa que haya un tipo sancionable. Exacto. Entonces, ¿qué es lo relevante de manera aquí? extraordinaria. Por supuesto, pero ¿qué es lo relevante aquí? Establecer que hay obligaciones que no necesariamente acarrean en su incumplimiento una sanción, pero que la obligación tiene que ser cumplida. Entonces, con esto, yo creo que una de las cosas que hay que revisar es que cuando se encuentren ante obligaciones, lo relevante es diseñar un procedimiento para cumplirse. Es decir, si se ordena finalmente un medio de comunicación que le dé el derecho de réplica en tales condiciones, en el mismo espacio, en el mismo horario, con el mismo tiempo, entonces no es más que el cumplimiento de una obligación, que no es una sanción. Así es. ¿Sí? Así es simple y sencillamente el cumplimiento de una obligación. Es decir, avancemos en la precisión de obligaciones y también en el tema de sanciones. Mire, es como lo que pasa en las cosas diarias. Los padres de familia tienen la obligación de darle alimentos a los niños, ¿sí? Menores de edad, en fin. Eso es una obligación. Es decir, si el juez condena al que no le da alimentos a los niños a pagar o a dar o a proporcionar alimentos, educación, vestido, educación, no es que lo sancione, sino simplemente que lo está obligando a cumplir con la obligación. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que este ejemplo nos puede servir para distinguir ambas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que con el fin también de respetar los mismos derechos de las personas, a la certidumbre, tiene que distinguirse cuándo puede y cómo observarse las obligaciones y cuándo sí hay que aplicarle sanciones, ¿no? Hay un tema interesantísimo. ¿Qué pasa cuando los derechos se confrontan? Por ejemplo, el derecho de acceso a la información y el derecho de réplica, para poner solamente dos. Lo que para uno es libertad de expresión, el otro atenta contra el derecho a la privacidad. Vamos a hablar de esto y vamos a platicar y escuchar más bien las respuestas de nuestro auditorio frente a la siguiente pregunta. ¿Deben ser sancionadas las llamadas campañas negativas? Porque claro, fue uno de los temas que surgió en el 2006 y que dio vida al PES. Vamos a escuchar las respuestas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Sí, porque sabe que desorientan a la población o incitan a no votar o a no votar por tal partido, y yo creo que nos deben de dejar un criterio más amplio para nosotros poder votar. Pues no hay libertad de expresión y entonces así como permiten decir una cosa, permiten otra, no le hacen daño a nadie, y cada quien piensa lo que quiere pensar, ¿no? Debe ser sancionado todo aquello que no esté regulado, en esencia por el ser y después por la norma. Sí, definitivamente. Porque precisamente se habla mal de una persona, de un grupo, pero yo siento que la gente no lo hace por convicción, sino porque las están induciendo. Pues no, pues porque digamos como que
podemos expresar lo que pensamos y sentimos, ¿no? Abiertamente, libremente, ¿no? Y eso no sé, pues no lo están ya queriendo impedir e imponer, ¿no? Pues porque no es correcto que sean negativas y las pasen. La cuestión es tratar de ver si podemos sacar adelante al pueblo con algún mensaje y demás, más no bajarlo más de lo que ya está. Y aparte de eso, no descalificar a nadie. Yo digo que sí, porque perjudican a la gente, no le dan credibilidad a las cosas. O sea, hacen que la gente dude de todo, ya nada tiene credibilidad. Bueno, es parte de la libre expresión, pero creo que debe haber un poco de responsabilidad en la forma en la que se manejan este tipo de campañas. No es lo mismo decir sandeces sin fundamento a decir verdades argumentadas, ¿no? Voces de la Democracia @ife.org.mx